Continuamos acá en Tenemos Otro Plan, temita técnico que acabamos de lograr resolver. Estamos en vivo en la 98.1, también en YouTube nos pueden seguir. Si se lo pierden, bueno, van a tener, como saben, todos los episodios en nuestro canal de Una Radio Muchas Voces. Estamos para conversar sobre el territorio, el suelo, la comunidad, el turismo, el ordenamiento del territorio, una cuestión que se nos ha vuelto vital de la manera más dramática a veces, sobre todo después de los incendios, pero que ya venimos percibiendo, como decía, de manera común, cada uno desde una perspectiva distinta, muchas veces decía desde lo económico, desde lo cultural, desde lo social, desde lo comunitario, incluso desde lo espiritual, que hemos encontrado un límite en la manera en que percibimos y habitamos el territorio, y que algo de eso debe modificarse si no queremos ir directo a mucha velocidad en este tren hacia un colapso ecológico. Estamos en comunicación y en línea para charlar un poco sobre esto con Carolina Nievas Palacios, es licenciada en Desarrollo Local Regional por la Universidad Nacional de Villa María, doctorada en Administración y Política Pública en el Instituto de Investigación y Formación en la Administración Pública de la Universidad Nacional de Córdoba. Su tema de investigación doctoral busca comprender las diversas formas de habitar desde una perspectiva de género e interseccional para así contribuir en la formulación de políticas públicas que reduzcan el déficit habitacional. La tenemos en línea. Caro, buen día, gracias por estar ahí. Hola Fede, hola a todos y todas los que están ahí escuchando. Gracias por esa presentación, muy académico. Pero bueno, eso, te venía escuchando desde el principio y la verdad que qué buena introducción, ¿no? Para pensar los territorios desde, o el suelo desde Kush. Eh, un grande, Sí. la verdad que me pareció como esto, todo toda esta introducción, pensándonos desde el habitar, yo creo que hoy vamos a charlar un poco más desde donde yo vengo, un poco es esto de las diversas formas de habitar, y ahí lo termino traduciendo ya en estas épocas a varios territorios, y ahí empiezo a tocar un poco el turismo, pero siempre pensando esta comunidad y habitar, ¿no? Somos habitantes de territorios que lo hacemos en conjunto. Mm. Entonces, desde ahí me parecía como súper interesante como empezar Está a charlar. buenísimo, está buenísimo. Está buenísimo porque yo me contuve muchas veces, lo voy a confesar ahora que estamos ya terminó. Con Caro estuvimos coordinando también esta diplomatura en Sí. ordenamiento territorial de toda nuestra cuenca y que, bueno, pusimos en diálogo un montón de disciplinas científicas que realmente era muy importante, y la mirada social de nuestras comunidades, también de nuestros equipos técnicos de funcionarios, y da la sensación, uno tiene la sensación, los que venimos de este palo, de que la mirada filosófica va a ser central, ¿no? Porque la filosofía básicamente es poder imaginar, hacer la crítica a los modos de pensar el mundo y poder imaginar otros, porque me parece Tal que la cual. gran crisis que tenemos es la de poder imaginar de otra manera, que podemos ser de otra manera. Yo lo primero que te pregunto, Caro, a ver cómo el diagnóstico del momento, digamos, ¿en qué momento nos encontramos? ¿Cuáles son los límites que venimos encontrando en nuestra manera de percibir el habitar, los territorios, el desarrollo local? ¿Qué es lo que nos hace pensar, digamos? ¿Qué es lo que nos pone a buscar estos instrumentos, repensar el ordenamiento, pensar el turismo como un problema a veces y no solo como, bueno, a ver cómo crecemos y aumentamos la llegada de gente, sino, bueno, cómo ordenamos eso? ¿De dónde nace esta preocupación? Qué pregunta, Fede, ¿no? Porque puedo responderla por varios lados. Eh, yo creo que estamos en un momento de transición, ¿no? A nivel siglos, a nivel, como en muchas escalas, podemos, ya de paso introducimos esta idea de las distintas escalas. Eh, en esta transición creo que veníamos de un modo de vivir los territorios, de habitarlos, de utilizarlos y de pensarlos mucho como recursos, medio extractivista tal Mm, vez, ujú. como, o más en ese consenso compartido y no tan dialogado, ya que estamos en los diálogos.
filosóficos. Me parece que veníamos muy en ese mood propio del capitalismo, propio de las consecuencias y bueno, de estas formas, ¿no? Que para mí son muy extractivistas de pensar y habitar los territorios, y venimos con consecuencias de eso que son muy palpables, muy latentes, como contabas recién, lo de la diplo en ordenamiento, que tuvimos el gusto y el honor de, ahí, de coordinar y de trabajar en conjunto entre el ministerio, la dirección y la universidad, pero por sobre todo dar un espacio donde abrir estos diálogos, poner en juego perspectiva, juntarnos con equipos locales de la gestión, con las organizaciones, con los vecinos, me parece que fue clave para poner esto en cuestionamiento, ¿no? Bueno, venimos de una manera en la que las consecuencias son muy bravas, venimos de los incendios, venimos con un cambio climático también muy acrecentado, con formas que ya vemos que tal vez no son las que imaginamos, ¿no? O que imaginamos en un momento con consecuencias que claramente no estaban tan previstas o no de esta manera, o vemos que son para algunos los beneficios y no tanto como para otros. Entonces creo que en este momento de transición es un poco, bueno, barajemos, veamos las cartas y veamos cómo dar este de nuevo, ¿no? Porque también es, bueno, quiénes tienen las voces, qué lugares vamos ocupando, eh, qué lugares de enunciación tenemos, y ahí creo que de la pandemia ahora estamos en ese gran barajar y dar de nuevo para ver cuáles van a ser estas nuevas reglas de juego de alguna Mm. manera. Bueno, ahí Y creo que mencionaste, sí, perdón, no, mencionaste, digo, la pandemia como un umbral, sí, ¿no? Y apareció mucho también en estos diálogos que venimos teniendo de mucha gente diciendo, che, el impacto de la pandemia sobre, por ejemplo, la afluencia turística, sobre cómo mucho de ese turismo termina quedándose por los nuevos modelos. Va muy rápido, ¿no? Los cambios. Y se instaló muy rápido, por ejemplo, el modelo del teletrabajo, modelos de trabajo a distancia y otros factores, y además de la búsqueda de vivir en un ambiente un poco más armónico, al menos con más espacio, ¿no? Después del encierro, produce que tengamos que repensar, sobre todo los lugares turísticos, ¿no? sí, sí, y yo creo que estos cambios de modos también ponen de manifiesto de alguna forma estos distintos como niveles o aceleraciones que llevamos todos. Hay Mm. quienes buscan esto, bueno, la armonía entre como el mundo de lo laboral y el mundo más de la recreación, el ocio o el vivir más tranquilo, y hay quienes no están súper esto de la conexión, bueno, también te hace estar súper conectado y en un montón de cosas. Y, pero bueno, creo que estamos en este momento de justamente transición hacia nuevos qué. Y ahí me parece que es clave esto que decías al principio, que es un poco lo que nos trae la filosofía, esto de permitirnos imaginar, ¿no? Y me acuerdo ahí, en esto sobre todo con lo del turismo y con las clases en la Diplo, justo en la clase que me tocó dar a mí, pensamos esta idea de, bueno, ¿cuáles son estos espacios, estos territorios que habitamos, en qué situación están, como ese diagnóstico, hacia dónde, cuáles son esos imaginarios de dejar soltar y pensar, bueno, cómo me gustaría a mí, a nosotros que fuera, y de ahí, bueno, entre lo actual o lo que es y lo ideal, bueno, ¿qué es lo posible? ¿No? Me parece que ahí siempre volver a ese punto, que es un lugar de encuentro. Y de encuentro, digo, de encuentro de voces, de encuentro de personas y de encuentro de vivencias o de modos de habitar. Y ahí tenemos también otro gran tema, que es que no todos compartimos esos modos, eh, pero bueno, sí nos podemos poner en diálogo. Y hay el turismo, eh, con esto que también decías al principio, en la parte de la presentación y que traías a Kush y la parte de habitar para reconocernos en ese habitar y demás, yo lo relacionaba, lo dijiste también en un momento, pero lo relacionaba mucho al tema de la identidad. Mm. El turismo está como muy anclado, el turismo esto pensado en cada uno de sus territorios, está muy anclado a eso que queremos mostrar de lo que somos, ¿no? Entonces, vamos a, no sé, toda la región tiene una identidad compartida, pero después cada una de las localidades, Charbo tiene una forma, Capilla tiene otra,
La Cumbre tiene otra, como por nombrar algunos, Mm. eh, de esas identidades que se hacen y que son producto de una comunidad que está por detrás de eso, ¿no? Entonces, cómo ahí vamos viendo esas interacciones que me parecen como súper importantes a verlas y a discutirlas para decir, bueno, queremos seguir por acá, fortalecemos esto, cambiamos, porque esta forma así tal vez ahora no nos parece, o no fue muy invasiva, entonces, no sé, replanteemos reglas. Claro. Y bueno, y sí, perdón, que No, yo, no, yo ahí te hablo y hablo, vos cortame. vos dale y vamos conversando porque me van surgiendo cosas porque de Sí, alguna manera una de las grandes contradicciones que aparece ahí, hay como una, si uno habla con el vecino, con la vecina, incluso con funcionarios, hay una idea común de, bueno, todos queremos proteger, defender nuestra sierra, el agua, sí, hay como en aumento al menos una cierta comprensión de la importancia, particularmente por la crisis, ¿no? Porque tal vez al no tener agua empezamos a valorarla, al no tener el monte que proteja, que contenga, también empezamos a valorarlo en ese sentido utilitario muchas veces, pero bueno, nos ayuda a comprender su importancia ecosistémica. La gran pregunta, o en todo caso la gran incógnita es, ¿podemos regular de una manera que no sea el mercado este especie de Dios contemporáneo, ¿no? Esta nueva deidad que parece que todo lo define, todo lo determina y que está fuera de nuestra capacidad de intervención. Y entonces, bueno, el mercado viene, interviene y nosotros vemos qué hacemos con eso, ¿no? Es un poco la idea que vamos trayendo y que está en cuestionamiento. ¿Cómo hacemos para que, en este caso, alrededor de la industria turística, que ujú, pareciera que también en muchos discursos es, bueno, vivimos de esto y hay que hablar con trabajar para total. esto? ¿Hay posibilidad de regular el mercado? ¿Cómo lo podemos Sí, explicar? para mí sí, porque si no es algo que viene, hace como este casi extractivismo también y se va, ¿no? Entonces, ¿qué sentido nos tiene o qué lugar tiene el territorio ahí? Me parece que hay que también, en esta transición, es como, bueno, el mercado no lo es todo, como, no sé, la gestión tampoco lo es todo, como, digo, ahí tenemos cada parte, me parece una responsabilidad y un margen de acción, ¿no? El tema para mí, el gran desafío es encontrarse y decir, bueno, está claramente el turismo es una actividad, un ingreso económico que permite la supervivencia de un montón de personas y también permite el desarrollo económico de muchas cuestiones, porque si uno lo piensa esto como recursos, el tema es a costa de qué o a cambio de qué esos desarrollos. Entonces yo creo que ahí está el lugar de la comunidad, está el lugar de los actores claves locales, de las gestiones y demás, para poder armonizar. Bueno, el turismo es un lugar, ahora es, por el turismo, voy a romper todo, o sea, no tiene como límite, o voy a mostrar lo que yo quiero mostrar. También en esto de los cambios, eh, que nombramos antes, de decir, bueno, hay quienes buscan esto, un ecoturismo, un turismo sostenible, un turismo desconectado. Bueno, aprovechar también esa gran variedad de otras cuestiones que van surgiendo, cuidando y haciendo consciente al turista de ese lugar a donde va, las condiciones donde están, cuáles son los recursos disponibles, cuáles son los recursos que requieren más cuidado, por dónde ir y por dónde no ir. Eh, bueno, lo veíamos también mucho vamos a hablar de la diplomatura, les contamos a los oyentes con el FEDE, porque la verdad que yo creo que ha traído resultados muy, primero que fue un proceso muy hermoso y ha traído resultados muy buenos, y entre ellos también muchos de los diplomados eh, repensaban cuáles eran las estrategias del turismo, porque esto, hay una realidad que es fuerte e indiscutible, que es un perfil productivo, es un área económica muy fuerte y de sostenimiento para. Entonces es, bueno, en esto, ¿qué es lo que ofrecemos y hasta dónde o cuáles son esos límites que vamos a poner para cuidar y sostener también este perfil productivo, ¿no? Y no acabarlo en un verano o en unos cuantos. Yo creo que sí, Fede, que sí se puede Mm. como...
Hay un, regular este mercado. hay un concepto ahí que apareció en la charla que tuvimos con Juan Pablo, otro de los docentes, alrededor de este Sí, tema, que suele pasar más desapercibido, tal vez por la complejidad de la palabra, habrá que buscar una más simple, que es la gentrificación, pero bueno, que sí, simboliza algo fundamental, para mí clave. Tal vez tengamos que encontrar sí, alguna más simple, tal vez se te ocurra, pero la gentrificación básicamente es este impacto que tiene cierta industria, en este caso el turismo, sobre comunidades que empiezan a expulsar a sus habitantes de lugares, de espacios donde antes habituales. habitaban, ¿no? En caso de paseos que se hacen inaccesibles, pero también, por ejemplo, algo que en Capilla del Monte tal vez sea uno de los problemas más graves que tenemos, que es la falta de vivienda para la gente que habita el Bueno, lugar, porque va llegando mucha gente o porque se alquila para el turismo o porque mucho de ese turismo residual va quedándose, entonces aumenta el precio de los alquileres, hay muy poco, lo que se construye se dirige solo a eso. sí, Es un problema que en otros lugares del mundo está produciendo caos, ¿no? Como en España estamos viendo estos días. con ¿Cómo, lo cómo? del Airbnb y Sí, demás. ¿qué pasa Sí. con esto? Bueno, es un gran tema. Yo a partir de estas cuestiones que vos vas contando es que empecé como a mirar con más atención desde la investigación y desde la universidad qué estaba pasando en estos territorios con perfiles productivos que se iban desordenando de alguna manera en términos del ordenamiento territorial. Eh, y ahí bueno, esto que contás es clave. Primero, municipios que por ahí tienen en lo normal 1.500, 2.000, 5.000 habitantes que en épocas de turismo elevan esos números a poblaciones mucho más grandes. Tenemos hasta de 40.000. No los voy a nombrar a todos, pero sí estoy trayendo datos que también iban contando mucho en los trabajos finales. Y ahí te hace pensar, bueno, ¿cómo haces? ¿Cuáles son esas infraestructuras que están disponibles para el agua, para la luz, para las condiciones básicas que uno quiere prestar, digamos? Eso también hay que pensarlo, hay que planificarlo y que si uno lo deja como estar en el transcurso del tiempo, digamos, bueno, se vuelven problemas efectivamente. Después también contamos casos en los que, bueno, mucha gente conoce el lugar por haber llegado el turismo y después se queda viviendo y que eso no está mal para nada. El tema es que muchas veces este tipo de procesos sin ningún tipo de planificación o de regulación cuando la gestión está mirando esto, con diagnósticos, con información y más, cuando no se empieza a ordenar ese territorio pasa que, por ejemplo, encarece el precio del suelo, ¿no? De los territorios, Mm. de ese terreno que yo quiero comprar para construirme una casa, o para hacer las cabañas, o para lo que sea. Bueno, ahí lo que empieza a pasar es que mucha gente que vivió toda su vida ahí no puede, no tiene, como se encarece tanto el precio del suelo que eso va en detrimento, digamos, va en contra de las posibilidades de otras personas y ahí empezás a tener un problema. Bueno, ¿el para quiénes? ¿Para quiénes estoy ordenando o no estoy ordenando yo este territorio? ¿A favor de quiénes? ¿Cómo lo estoy cuidando de que las personas nacidas y criadas acá o la comunidad de origen pueda seguir sosteniendo y dándoles identidad y demás, porque son todas cuestiones que están muy articuladas una con otras y que eso también es interesante y creo que eso también es importante a la hora de pensar nuestros territorios y nuestras comunidades, desde el turismo, desde lo habitacional, desde la salud, desde muchas cuestiones. Me parece que ahí hay una interdisciplina y una interescalaridad también que se van entrecruzando. Yo veo eso, veo que desde, por ejemplo, programas como el Procrear en su primera versión, que ha sido un muy buen programa para atender el déficit habitacional, bueno, se pasó de ese diagnóstico estudiar si los municipios tenían códigos, por ejemplo, donde sí aplicar eso. Entonces, hay localidades a lo largo de la Argentina, sobre todo muchas en Córdoba, que se han visto eh, como desorganizadas por la compra de terrenos, los valores de suelo aumentaron, la distribución aumentó, y eso para quien forma parte del equipo de gestión también tiene muchos problemas, porque es cómo se lleva la infraestructura, cómo se llevan los servicios, cómo se hace la apertura de calles, cómo se cuida la identidad. Entonces uno lo puede ir pensando desde muchas aristas
Y yo creo que ahí tenemos la parte de, bueno, los diagnósticos son necesarios deben ser constantes, o sea, esto de sacar varias fotos, eh, pero además también la participación de la comunidad, de los vecinos y vecinas organizados y no organizados, del sector empresarial o del mercado también, son claves sentarse en una mesa para decir, bueno, ¿cómo ordenamos y hacemos esto armónico de alguna manera para todos los que habitan esos territorios? Entonces ahí como, me parece que se van juntando algunas cosas, son complejas, sí, son complejas. Sin duda, bueno, esa, una de las tentaciones que siempre aparecen es simplificar las cosas, porque es Claro, un pero poco el no. vicio del mundo actual, ¿no? También de redes Sí, sociales, de impactos rápidos y de discursos simplificadores, pero la verdad, este es uno de los temas que requieren, evidentemente, formación, requieren participación, requieren diálogos que a veces sabemos son más difíciles de tomar que tomar decisiones desde un escritorio, pero que evidentemente los resultados son mucho más duraderos, más apropiables cuando tiene participación. Así que a eso apuntamos, seguimos trabajando en eso. Caro, te agradecemos mm, muchísimo esta conversación, estos minutos y todo el trabajo que estuviste haciendo, también como docente y coordinadora de esta diplomatura, que ya vamos anunciando que el año que viene va a tener otros correlatos en otros seguimos, seguimos. territorios de la provincia. Gracias. Gracias, Fede, a vos. Saludar a todos y a todos, a todas. Y bueno, eso, cuando quieran, volvemos a seguir charlando de esto que es súper interesante y me parece que también está bueno ir sumando como otras voces Claro que que nos sí. cuenten. Buenísimo, ya vamos a volver a Gracias. charlar. Un abrazo enorme. Sí, un abrazo grande. Ahí Chau, chau. estaba. Conversábamos con Carolina Nievas Palacios. Ella, como te contábamos, es licenciada en Desarrollo Local Regional por la Universidad de Villa María y doctorada en Administración y Políticas Públicas. Nosotros nos estamos despidiendo de esta edición, de este episodio de Tenemos Otro Plan. Se quedan ustedes en la programación de Una Radio Muchas Voces. Recuerden que pueden encontrar este y otros programas y otras ediciones, entrevistas y columnas en nuestro canal de YouTube, donde pueden suscribirse también, darle a la campanita para que les avise y compartir estos videos para seguir pensando juntos. Que pasen un hermoso día. Chao.